Que Dios los bendiga esta mañana. Mi nombre es Ignacio Cerdá, uno de los pastores aquí en la iglesia Stonebriar en español. Y aquellos que nos visitan por primera vez, ¿verdad? Bienvenidos. Y los de casa también. Y aquellos que nos ven a través de las redes sociales también, ¿verdad? Hoy comenzamos una nueva serie. Una nueva serie que hemos titulado Descubriendo a Dios. En esta serie usted explorará quién es Dios, quién es usted y quién es la iglesia desde un punto de vista bíblico. La exploración es parte del núcleo de la condición humana, ya que fuimos creados para descubrir la tierra, el mar, incluso el más allá, y de alguna manera conectar con el creador de todo eso. Esta serie de predicaciones, ¿verdad?, le ayudarán a conocer a Dios y cómo conectar con Él para transformar su vida. Así que en estas próximas 5 semanas estaremos explorando estas preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es la iglesia? Y juntos exploraremos y conoceremos y viviremos estas verdades de las Escrituras. Me acompañan en oración una vez más. Padre Celestial, esta mañana nos reunimos como tu pueblo para adorarte a través de cánticos. Ahora te adoramos a través del abrir tus escrituras para escuchar tu voz. Así que por favor abre nuestros ojos para que veamos las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús, en quien descansa nuestra esperanza eterna y a través de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Seguramente a usted le ha ocurrido esto. Podemos estar sinceramente equivocados, ¿verdad? Podemos estar sinceramente equivocados. Quizás, por ejemplo, en mi caso, con mi esposa, ¿verdad? Ella tiene una memoria súper ágil. La mía es como de teflón. Y ella siempre me recuerda, ¿verdad? Y yo yo estoy seguro que así era la historia o lo que sucedió. Estoy seguro que así era. Soy sincero, pero estoy equivocado. Estoy sinceramente equivocado. Quizás, ¿verdad?, tiene usted un camión o un carro, ¿verdad? Y ese carro o automóvil necesita un combustible específico. Y usted puede estar seguro que necesita de la gasolina premium, ¿verdad?, 93 o quizás diésel para el camión. Pero si usted le pone la gasolina, el combustible equivocado, arruina ese precioso motor, ¿verdad? Quizás también, ¿verdad?, usted está en casa cocinando y tiene esta receta y está segurísima que así es como debe cocinar esta receta. Está sinceramente segura, pero puede estar equivocada. Y ese error le puede costar todo ese platillo, esa receta deliciosa para chuparse los dedos, arruinada. O quizás usted es un estudiante y estudió para ese examen o para ese curso y está seguro que en el examen esta pregunta, la respuesta es esta. Y está sinceramente segura. Pero ¿qué si está equivocado? Entonces está sinceramente equivocada. Eso nos revela algo importante. Que no importa tanto la sinceridad como si estamos correctos o no sobre todo eso. Mire, en cuestión hacia quién es Dios, todas las personas creemos algo acerca de Dios. El ateo cree que Dios no existe. El agnóstico cree que Dios sí existe, pero es imposible conocerlo. El teísta cree que sí hay un Dios. Todos ellos pueden estar sinceramente equivocados, pero solo aquel que conoce con certeza esa verdad puede decir que está sinceramente correcto. La mayoría de las personas del mundo serían catalogadas como teístas, es decir, que creen que existe un Dios, pero aún así están equivocadas. Y esa equivocación los lleva a estar bajo la ira de Dios. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿pero por qué?
¿Cuál es el problema entonces si creen sinceramente que Dios existe? ¿Eso es suficiente? La respuesta es no. Quizás la mejor pregunta es, ¿qué es lo que usted quiere dar a entender cuando dice Dios? En otras palabras, ¿quién o qué es Dios para usted? Su respuesta a estas preguntas son de suma importancia. Porque si está incorrectamente, entonces usted estaría sinceramente equivocada. Pero si usted acertó, entonces usted estaría ciertamente correcto. Su respuesta a estas preguntas son de suma importancia porque determinará su relación eterna con el único verdadero Dios. La gran idea de esta mañana es: cree en Dios correctamente. Cree en Dios correctamente, porque si crees en Él correctamente, puedes creer sinceramente, pero estar equivocado. Una correcta creencia acerca de Dios conduce a una respuesta adecuada hacia Dios y por lo tanto a una conducta apropiada en la vida. Esta mañana en el libro de Salmos, capítulo 86, si tiene ahí una copia de las Escrituras o en su tableta o teléfono y me quiere seguir, yo estaré leyendo de la Nueva Versión Internacional. El Salmo 86, vamos a ver versículos 8 al 16. Seremos enseñados cómo conocer a Dios correctamente, para poder creer en Él correctamente a través de la oración de David, hijo de Jesse. Ronald B. Allen, en su libro Y yo le adoraré, escribe lo siguiente: los salmos son básicamente las expresiones del creyente quien ha escuchado la palabra profética de Dios segura, pero quien vive en el turbulento caldero de la sociedad. Sus respuestas son a menudo dobles. Dios es grande, pero la vida es difícil. Ciertamente usted y yo vivimos en esa tensión. Creemos que Dios es grande o creemos quizás en Dios, pero no tenemos nada en concreto, nada específico que creemos en Dios. O quizás usted está aquí y ni cree en Dios. Sabe que hay un Dios, pero nada que ver con usted, ninguna relación con usted. Y esa importancia que vivimos en la vida, esa necesidad, que la vida es difícil y tenemos tantas preguntas que inundan nuestra mente. Esta mañana estaremos descubriendo quién es Dios al mirar tres cosas. Si mira ahí en su bosquejo, mirará estas tres cosas. Primero, la definición de Dios. Segundo, la naturaleza de Dios. Y finalmente, el deseo de Dios. La gran pregunta es: ¿quién o qué es Dios para usted? Recuerde, las respuestas a estas preguntas son de gran importancia porque ellas determinarán su relación eterna con el único Dios verdadero. Así que, veamos, ¿verdad?, el capítulo 86 del libro de los Salmos, comenzando ahí del versículo 8. Mira ahí. No hay Señor entre los dioses otro como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas. Al comenzar esto, entendemos algo clave, la teología. Esa palabra quizás que usted sepa lo que es o si nunca ha escuchado esa palabra, mire, no es un término que debe inspirar temor irracional hacia usted. Que de tal manera que tiene que evitar utilizar este lenguaje. Teología simplemente significa el estudio de Dios, el conocimiento de Dios. El objetivo de estudiar teología no es simplemente llegar a ser más conocedor de Dios, aunque quizás muchos de nosotros aquí, mire, conocemos tanto de Dios, conocemos bastante, que quizás nuestras cabezas, si estuvieran ilustrando ese conocimiento, estuviéramos como una sandía. Conocemos tanto de Dios, o quizás usted no conozca tanto de Dios, pero me temo que la mayoría de nosotros aquí esta mañana diríamos que conocemos más o menos de Dios.
Pero la teología no es simplemente llegar a conocer más de Dios con ese fin, sino llegar a ser más como Él en carácter y en conducta. Es decir, ese conocimiento tiene que bajar a nuestras manos, a nuestros pies. Ese conocimiento tiene que afectarnos. Nuevamente regresando a la ilustración de la imagen que les presenté, yo puedo estar sinceramente equivocado. Yo puedo saber que mi automóvil necesita combustible, pero si yo sé que debo darle el adecuado, no le voy a poner díselo, no le voy a poner este otro, porque yo sé, lo aplico, lo vivo. Una correcta creencia acerca de Dios conduce a una respuesta adecuada hacia Dios y por lo tanto una conducta apropiada en la vida. Ahora, quizás usted aquí y usted no tenga conocimiento de Dios, o tenga conocimiento de Dios pero está equivocado, y por lo tanto entonces es normal que usted viva una vida desordenada, una vida que no esté alineada con Dios. ¿Por qué? Porque usted realmente no conoce a Dios. Dice conocerlo, pero realmente no lo conoce. La manera correcta de pensar acerca de Dios, eso es lo que es la teología, lo cual conduce a una piadosa manera de vivir. Es decir, conocemos a Dios para volver a ser transformados, para poder vivir una vida piadosa, una vida que asemeja el carácter de Dios. Cuando nuestros pensamientos acerca de Dios son los correctos, entonces usted y yo estaremos en una mejor posición para ser conformados a su imagen. Esto es lo que se llama la teología propia o la teología pura. ¿Quién o qué es Dios? El teólogo y autor evangélico conservador J.I. Packer planteó la pregunta de esta manera: ¿qué es lo que usted quiere dar a entender cuando dice Dios? En otras palabras, ¿quién o qué es Dios para usted? ¿Por qué? Porque como usted determine eso, va a afectar su manera de vivir. Como yo crea quién es Dios, va a afectar quién soy yo, como pastor, como esposo, como hijo, como empleado, como papá. Afecta todas las ramas de mi vida. Es por eso que en los evangelios, ¿verdad? Jesús es muy explícito a decir: si verdaderamente conocieras a mi Padre, harías las obras o las acciones de mi Padre. Pero sus acciones no corresponden a su conocimiento o a su hablar, a su decir. Y ahí es donde revela que no tenemos una buena teología. No tenemos un buen conocimiento de Dios. Para comenzar, para aquellos que están aquí entre nosotros y no creen en la existencia de Dios, déjenme comentar rápidamente estas tres cosas. La existencia de Dios. Existen tres fuentes potenciales del conocimiento acerca de Dios. Primero, la razón y la intuición humana. Esto se refiere, ¿verdad?, a aquello lo que el hombre puede pensar o imaginar o asumir respecto a Dios. Dios puso ese conocimiento innato, deseo innato, ¿verdad?, de que hay algo más allá de aquí. Hay algo más allá de este mundo. Segundo, la tradición y la experiencia. Esto hace referencia a lo que otros en el pasado, nosotros no somos los primeros humanos sabios que caminamos por esta tierra. Ha habido miles y miles y millones de otros seres humanos que han caminado por nosotros, que han tenido que ir a trabajar, que han tenido que ir a enfrentar la pérdida de un ser querido, que han tenido que sufrir una catástrofe. Así que cuando algo malo sucede en nuestras vidas, nosotros no somos los primeros ni los únicos. Y eso entonces lleva a esta experiencia o esta tradición que han experimentado o concluido acerca de Dios. Y esto podría incluir credos, confesiones, tradiciones religiosas, etc. Pero finalmente la más importante, las otras dos ayudan a revelar sobre la existencia de Dios. Pero la más grande es la revelación. Ahora, esa se puede dividir en dos. La revelación que sostiene en su creación. Es decir, Dios mismo se da a conocer al hombre en formas comprensibles, de manera que usted y yo podamos entender. Primero, a través de su creación.
todo ello tiene un orden, tiene algo específico, una función específica. También vemos también la segunda, que Dios se ha revelado a ciertos hombres específicos, que es ahí donde conformó el canón o la colección de libros que tenemos ahora nosotros, que llamamos la Biblia. Dios se reveló a ellos. Finalmente, y el pináculo, ¿verdad?, en su Hijo, a través de su Hijo Jesús. Lo que con seguridad sabemos acerca de Dios, lo sabemos porque Él escogió revelarse a sí mismo. A nosotros, a través de la revelación general, el hombre, la historia, la creación, y luego la revelación especial, Jesucristo y la Biblia. Pero, ¿es realmente posible que el hombre finito conozca al Dios infinito? Muchos argumentarían que no. Es ahí donde entra esta segunda categoría que hablamos al principio, un agnóstico. Alguien que sí, creo que hay un Dios distante, pero no estoy seguro que lo podamos conocer porque está muy lejos, está incomprensible. Pero sabemos que podemos conocer a Dios como hombres finitos, podemos conocer a un Dios infinito porque primero Él escogió revelarse a sí mismo, al hombre. Segundo, Dios hizo al hombre a su imagen espiritual, dándole la habilidad de poder relacionarse con Él a través de la mente, la voluntad, las emociones y la personalidad. Dios también se comunicó con el hombre en lenguaje comprensible. Él pudo haber utilizado un lenguaje de ángeles o un lenguaje celestial, pero Él decidió comunicar en un lenguaje que sus escritores pudieron entender y así poder grabar la misma pura palabra de Dios que usted y yo ahora podemos tener en nuestra propia traducción. Dios nos dio también a los que creemos en Él, al Espíritu Santo. Si usted nunca ha puesto su confianza en Jesús, eso no le incluye a usted. Usted está abierto a otros espíritus. Pero si usted ha puesto su confianza solo en Jesús a través de la fe, usted puede estar segurísimo que el Espíritu Santo se le ha dado a usted por haber creído para que pudiese conocer a Dios, entenderlo más ampliamente. El final de todo eso es que Dios desea que el hombre lo busque y lo encuentre. Él se ha puesto accesible para usted y a mí para que podamos llegar a Él y tener una relación personal con Él. En nuestro estudio de Dios estaremos centrando esta mañana primordialmente en aquello que Dios ha revelado acerca de sí mismo a través de la revelación especial, su palabra. Y mire, la Biblia no discute la existencia de Dios, sino que sencillamente asume que Dios es y punto. Y demuestra su existencia en forma conclusiva. Es por eso si abrimos el primer libro de la Biblia y usted lee la primera oración en Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios. No contesta la pregunta de dónde vino Dios. No, asume, Dios existe, es eterno y en el principio Él creó los cielos y la tierra. Y aceptar esa existencia, tengo que ser honesto con usted esta mañana, si usted no cree en Dios, aceptar la existencia de Dios es un asunto de fe, requiere fe. Yo no puedo comprobar, ningún teólogo puede comprobar que Dios existe en una manera tangible. Podemos ver los efectos de que Dios existe, pero es un asunto de fe. Hebreos 11:6 nos dice, ¿verdad?, que es imposible agradar a Dios sin la fe. Mire lo que dice en Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Eso es necesario para poder venir a Dios. Ahora, déjenme mencionar algunas descripciones populares no bíblicas acerca de Dios. Quizás esta describe su concepción de Dios. Para cierta gente, Dios es la fuerza de la vida. Para otra gente, Dios es el terreno de nuestro ser. Para otros, el principio del amor.
Para otros la realidad última. Para otros, Dios es la madre naturaleza. Ahora, pienso que todos nosotros o la mayoría caeríamos en esta siguiente categoría o declaración. Dios es el hombre allá arriba. Y usted lo puede ilustrar, barbón, ¿verdad? Alto, grande, no sé. Pero la mayoría caeríamos en esta categoría, que Él es el hombre de allá arriba. Otros, ¿verdad? Que Él es distinto a todo lo que conocemos. Pero la importancia es que Dios se revela a sí mismo a través de la descripción bíblica. Y la mayoría de nosotros probablemente lleguemos a la conclusión de, aunque no podemos tener una completa definición de Dios, porque la verdad es casi, es algo, se me fue la palabra, pero es algo imposible de poder definir a Dios. Así tan grande es Dios. Dios es tanto accesible como inaccesible para el conocimiento humano. Y lo único que podemos hacer usted y yo, entonces, como hombres finitos, es de basarnos en la misma palabra de Dios para poder describir al Dios infinito. Eso es lo único que podemos hacer. Mire, vayamos a dos pasajes importantes. Salmo 145. Salmo 145 para poder explicar e ilustrar esto mismo. Que no hay nada que realmente podamos atribuir a Dios para describir completamente a Dios. Salmo 145, versículos 3. Dice así la palabra de Dios. Salmo 145, versículo 3. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad. Y yo meditaré en tus obras maravillas. Se hablará del poder de tus portentos y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Dios es grande. La Escritura nos dice en otro salmo, Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios. En otra instancia el salmista dice los mismos cielos no pueden contener a Dios. Y que la tierra es el descanso de sus pies. Pero mire lo que dice Juan capítulo 17. Sabemos entonces que Dios es tan grande que no podemos comprenderlo. Él es tan infinito que no podemos describir totalmente a Él. Pero mire lo que dice Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Jesús hablando dice lo siguiente, Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El deseo de Dios a la misma vez es, por causa que Él es tan grande y tan infinito y tan indescriptible, Dios tuvo que enviar a un representante, a Él mismo, para poder comunicar, traducir en nuestro idioma, de manera que podamos entender quién es Él. Lo indescriptible a poder ser descriptible. Y eso es lo que fue la encarnación de Jesús. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma corporal, se humilló de tal manera que usted y yo, para que podamos entender a Dios, para que podamos conocerlo, de tal manera que ninguna persona pueda tener excusa y decir, pues yo no conozco a Dios porque es indescriptible, es inalcanzable. Pero a través de la persona de Jesús, Él contiene la misma esencia de Dios el Padre y Dios el Espíritu, porque un Dios son. Él reveló lo irrevelable. Y eso nos lleva entonces al segundo punto, la naturaleza de Dios. La Escritura nos dice, no hay Señor entre los dioses otro como tú. ¿Por qué? Porque todos los demás dioses son hechos a imágenes. Algo distintivo del teísmo bíblico, del Dios verdadero de la Biblia, es que no tiene imagen. Es por eso que Dios fue muy explícito con su pueblo. Dice, no te harás imagen.
de mí. No te hagas imagen, porque nadie ha visto a Dios, nadie conoce a Dios. Pablo nos dice que la imagen de Dios encarnable es el mismo Jesucristo, Jesús, nacido de la Virgen María. Cuando nosotros intentamos captar la idea de quién es Dios y cómo es Él, tenemos que comenzar con esta pregunta esencial. ¿Qué hay en Dios que lo hace ser Dios? ¿Verdad? Si no podemos entenderlo, ¿qué hay en Dios que lo hace ser Dios? En otras palabras, ¿cuál es la esencia de Dios? Bueno, la Biblia habla de 5 características principales. Ahora, si vayamos a un estudio bíblico sobre los atributos de Dios y las características, le pasaríamos aquí toda la mañana. Pero hay 5 características principales que de ahí todos los demás atributos fluyen o salen, emergen. Estas 5 características de Dios es lo que lo hacen a Dios ser Dios. Primero, Dios es espíritu. Podemos ir a ver el versículo clave en Juan 4, 23 al 24. Lo que esto significa es que Dios en su esencia, en su naturaleza esencial, es espíritu. Dios es espíritu. Ahora, ¿qué implicación tiene para usted y para mí? Cuando usted y yo salimos de este lugar donde nos congregamos, Dios está atento a lo que usted hace, a escondidas y en público. Este atributo le permite eso. Ahora, yo no sé usted, o con qué pecado, o con qué adicción, o con qué cosa usted lucha. Todos luchamos con el pecado. Pero algo importantísimo es, si usted haría eso, si alguien lo está viendo. Porque parte distintivo del pecado es de las tinieblas, es del enemigo de Dios, es Satanás. Y esta verdad, si realmente conocemos a Dios, caminaríamos en la luz y en la oscuridad de la misma manera. No escondidas, sin vergüenza. Pero me temo que muchas veces nosotros refutamos que Dios es espíritu. Caminamos como si Él no estuviera ahí, como si no estuviera consciente. Quizás tratamos a nuestra esposa de una manera que no corresponde al carácter de Dios, o viceversa, tratamos al esposo como no corresponde al carácter de Dios. Dios es espíritu. Dios en su esencia no es ni físico ni material, aunque en Cristo Él escogió circunscribirse a las limitaciones de la condición humana. Dios es invisible con la salvedad con la única excepción que eligió hacerse visible en Jesucristo. Dios no puede ser representado en la más mínima por ninguna imagen hecha por el hombre. Es por eso la provisión. Es por eso es interesante, ¿verdad? Mucho en nuestra cultura hispana tendemos a cargar a un Jesús, ¿verdad? Con una medallita o quizás con una pulsera. Y no tiene nada de malo de eso. Pero recordad en el sentido inicial que aún más que esa representación, vamos a irnos a otro ámbito teológico, decir, hey, no te hagas imagen. Pero si es una representación, sabemos que eso no es Jesús, sino es solamente una representación, ahí no tiene en sí nada de malo. Pero cuando usted y yo nos ponemos eso, hay algo santo, hay algo especial. O si se aparece, ¿verdad?, esta imagen de Jesús, ahí es algo especial. Pero ¿qué si usted estuviera consciente que Él está presente en todo momento? ¿Tendría más respeto de cómo trata a las personas? Especialmente cuando alguien le corta en la carretera y quiere ahí, usted sabe a lo que me refiero. O cuando alguien le hace daño y usted quiere pagar igual o peor. ¿Qué si supiera que la misma presencia de Dios está presente? ¿Lo detendría? ¿Lo pararía? Debiera.
si usted realmente cree en quién es Dios. Dios en su esencia posee esta simplicidad. Segundo, Dios es vida. La vida es una cualidad inherente de Dios. Toda la vida tiene su origen en Dios y se deriva de Él. Dios, por lo tanto, es sustentador de la vida. Dios tiene el poder para dar y quitar la vida. Y finalmente, la vida eterna es la vida de Jesucristo. Usted y yo debemos ser, como pueblo de Dios, debemos amar la vida. Debemos amar todo lo que tenga que ver con la vida. La muerte no es de Dios. Cuando tenemos que decir adiós a un ser querido, ese es efecto, el producto del pecado. Esa separación. Eso no es de Dios. No viene de Dios. No es del carácter de Dios. Y es una aplicación práctica. Todo lo que tenga que ver con la vida debemos amar. Eso. Tercero, Dios es perfecto. ¿Qué significa esto? Dios es completo en todos los aspectos y no carece de nada. Dios es la perfección total. Dios existe en un estado absoluto de excelencia y es completamente correcto y exacto. Esta me toca a mí. Porque uno de los talones de Aquiles por conocer tanto a Dios implica que nos creemos igual de sabios que Él o perfectos que Él. Y que no cometemos nada malo. Lo que hicimos lo justificamos. Pero tenemos que reconocer, nosotros no somos Dios. Solo Él es Dios. Solo Él es perfecto. Lo que implica entonces que yo soy un ser humano redimido por la sangre de Jesús, imperfecto. Implica entonces que yo debo estar alerta y sensible, humilde, lo suficientemente humilde para decir, ¿sabes qué, amor? La regué. ¿Sabes qué, hijo? Perdóname, me equivoqué. Pero ¿sabe lo que sucede en nosotros, la vieja naturaleza? No, ¿cómo yo voy a reconocer eso? No. Voy a pedir perdón, pero acá, lo más privado, lo más sin bulla. Hermano, hermana, como pueblo de Dios tenemos que estar propensos a decir, cuando la regamos, cuando le echamos a perder, cuando nos equivocamos, decir, lo siento, perdóname. Primero a Dios y luego a nuestro semejante, a nuestro prójimo. Ya sea a nuestras esposas, a nuestros empleados, a nuestros hijos. Esto representa, y cuando usted y yo hacemos esto, estamos aludiendo y celebrando que solo Dios es perfecto. ¿Y sabe qué? El Evangelio nos recuerda y nos da esperanza que está bien que usted no es perfecto. ¿Por qué? Porque hay un Dios que le ama y hay un Dios que ha muerto por usted para hacerle perfecto. Pero mientras tanto usted tiene que reconocer, para llegar allá tiene que reconocer, yo estoy mal. Yo necesito ser rescatado. Yo necesito ser perdonado. ¿Cómo se explica esto? Las obras de Dios son perfectas, los caminos de Dios son perfectos, la ley de Dios es perfecta. Cuarto, Dios es único. Mire ahí en continuación, en el Salmo 140, en el Salmo 86, perdón. En el Salmo 86. Sabemos que solamente Él es el Señor y hay otros dioses. Mire, todas las naciones que ha creado vendrán a Él y se postrarán. Dios es único. Y por causa de ello, solo Dios se mantiene en pie y no hay nadie como Él. Él es incomparable, es inigualable. Dios está por encima de toda la creación. Y un día, ahorita no es una realidad hecha, pero un día todas las naciones vendrán a Jerusalén, donde estará la sede del reino de Dios, que vendrá a esta tierra. Y en ese día, o en ese periodo del milenio, todas las naciones vendrán
que Él ha creado, vendrán y se postrarán y glorificarán su nombre. Pero sabe, usted y yo, nuestro rol es mientras hay esa demora, mientras usted y yo debemos estar viviendo como si eso fuera una realidad. Como el reino de Dios que aún está por venir, pero ya está aquí. ¿Por qué? Porque Jesús está reinando en mi vida. Es por eso que el Señor nos instruye a pedir por eso. Señor, venga tu reino. Padre nuestro, Mateo 5. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Sabe? Usted no puede controlar las decisiones de su esposo, de su esposa, o del vecino, de la vecina, de quien sea, pero sí puede controlar sus decisiones y acciones. Y usted puede decir, Señor, tu voluntad va a ser hecha en mi vida. En la de mi esposo quizás no, en la de mi vecino quizás no, pero en la mía, Señor, tu voluntad sea hecha. Eso es lo que Dios espera por conocerlo a Él. Finalmente, Dios es eterno. De estas 5 surgen todas las demás. Dios ha sido y será eternamente. Él no tuvo principio ni tendrá fin. Ahora, estos atributos son simplemente cualidades que la Biblia revela como verdaderas características de Dios. Hay otros atributos de Dios, pero todos los demás, como les decía, fluyen de estos primeros 5 esenciales. Y es útil también tener claramente que algunos atributos acerca de Dios, ¿verdad? Ninguno de ellos describe completamente a Dios. Es como, por ejemplo, si usted va a Disneylandia o si usted va a un lugar tan maravilloso y se toma una foto, ¿verdad? Vamos a decir que va a la Ribera Maya, hermosa que está, ¿verdad? Toma una foto y se la muestra a un amigo, una amiga, un familiar y le dice, wow, qué lindo está. Pero si tú estuvieras ahí, verías la belleza que es la isla del Puerto Rico. Una foto no le hace justicia. Si estuvieras ahí, si conocieras tú de primera mano, verías la grandeza, la belleza. Por lo tanto, ningún atributo puede describir a Dios completamente. Todos los atributos existen iguales y al mismo tiempo en la naturaleza de Dios. Ahora, quiero enfocarme en esto finalmente. Las características de Dios como persona. Mire cómo en el texto ahí en Salmos 86, el salmista cambia después de reconocer en el versículo 10, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Mire cómo cambia hacia el versículo 11 a decir el salmista, instrúyeme, enséñame. Ahora, lo que eso implica, ¿verdad? Es que Dios no es una fuerza o es un principio impersonal, sino que Él es una persona. Ahora, eso no significa que es humano como usted y como yo. Lo que implica una persona es que tiene facultades y características que nosotros asemejamos. Nosotros somos así por causa de Dios, no al revés. Dios no es así porque nosotros somos así. Nosotros podemos amar, nosotros podemos reír, nosotros podemos decidir, porque Dios es así. Él es la revelación completa de ello. Nosotros estamos maleados, nosotros estamos afectados por esto que se llama el pecado. Y el deseo de Dios es restablecernos a su diseño original. El ser divino, lo que eso implica en esa personalidad es que Él desea tener una relación con usted personal, que usted le conozca, que usted pueda amarle por su propia decisión, elección, que usted pueda obedecerle, aunque sea difícil. Implica que Él desea comunicarse con su creación y tener esa comunión con ella. Dios posee todas las características de la personalidad, mente, voluntad, emociones, solo que en un nivel infinitamente superior al hombre. Lo que esto implica también es que Dios es inmanente, es decir, Él está personalmente involucrado con su creación, aunque no está limitado por ella. ¿Sabe qué? Cuando estamos pasando por problemas o situaciones que están fuera de nuestro control, este atributo, esta característica es cuando más dudamos. Es decir, Dios, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué estoy yo pasando por esto?
Pero no significa que Dios no está ausente o no le importa, sino Él tiene un propósito más allá de lo que podamos entender. Dios habla, Dios oye, Dios se relaciona con el hombre primordialmente en base espiritual. Dios actúa. Pero ¿sabe qué? Usted y yo no le hablamos a Él lo suficiente. No tenemos conversación o comunión con Él de tal manera que podamos experimentar esas características de Dios. Y parte de ello es nuestra culpa. ¿Y sabe qué? Parte del problema es porque tenemos una mala teología, mal conocimiento de Dios. Porque pensamos que es un Dios distante, un Dios en su trono, que Él está haciendo sus cosas y no le importa nada más. Déjeme decirle, usted está equivocado si usted piensa eso. Usted está sinceramente equivocado. Dios desea poder caminar con usted. Conocer lo que a usted le duele, lo que a usted le frustra, lo que a usted le trae contentamiento a su corazón. ¿Para qué? Para tomar eso y poder moldearlo a usted a la imagen de su Hijo Jesús y guiarle hacia el camino de la verdad. Es lo que el salmista está diciendo aquí. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Una de mis oraciones muy grandes es que si a mí me sucediera lo que le sucedió a Job, de una noche a la mañana lo pierde todo, ¿sería yo fiel a Dios? ¿O negaría mi fe? ¿Sabe lo que le sucedió a Job, verdad? Lo perdió todo en un día. A su esposa, sus posesiones, sus hijos. Si le pasara eso a usted, ¿usted sería fiel a Dios? Y eso es lo que el salmista está diciendo aquí. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Es decir, en las buenas o en las malas, tu conocimiento perdura más para con Él. Mire, finalmente Dios se relaciona con el hombre primero como creador, luego como salvador y luego como Señor, luego como Padre. ¿Quién es Dios para usted? ¿Dónde está usted en esta categoría? ¿Se relaciona con Dios como su creador? ¿Se relaciona con Dios como su salvador? Y si ya es su salvador, ¿se relaciona con Él como su Señor? En otras palabras, usted y yo somos sus esclavos, literalmente es lo que dice el texto, y luego como Padre. Pero sabemos que en todo esto Dios es bueno, Dios es confiable, Él es digno y santo, como cantamos hace unos momentos. Los nombres o títulos que se dan en la Escritura a Dios revelan mucho acerca de sus características. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué hace? Mire, simplemente los nombres de Dios, nombres simples de Dios, hay 16. Nombres compuestos de Dios, hay 24. Nombres descriptivos de Dios, 119. Y las designaciones o títulos descriptivos o figuras de lenguaje para Dios, hay 152. Podemos pasar aquí leyendo todos esos y no ninguno de esos pudiera encapsular quién es Dios. ¿A qué voy con esto? El deseo de Dios para usted, ya que vimos, ¿verdad?, la naturaleza de Él, la definición de Dios, el deseo es que usted tenga una relación personal con Él, que usted pueda relacionarse con Él como su Salvador, como su Señor, como su Padre. Ese es el deseo de Dios. Lo más importante de ver y entender es que Dios se ha revelado a sí mismo, no solo en palabras, pero en toda la historia de la narrativa de la Biblia, lo cual no nos permite tomar un atributo de Dios y hacer todo de ello. No podemos, por así decirlo, tomar su soberanía y olvidarnos de su bondad, o tomar su bondad y olvidarnos de su santidad, porque su santidad es lo que hace a Dios justo o Dios de juicio. O tomar su juicio y aún la severidad de su juicio y olvidarnos de que Él es Dios de amor. El Dios quien amó de tal manera al mundo, aún a sus criaturas rebeldes, que finalmente envió a su Hijo a cargar sus pecados en su propio cuerpo en un madero. En otras palabras, para poder llegar al corazón de quién es Dios y de postrarnos ante Él en una medida pequeña de entendimiento genuino,
es importante pensar lo que la Biblia dice vez tras vez e integrar todo con el mismo balance y proporción que la Escritura misma da. Y si ponemos cualquier otra cosa en lugar de Dios, esa es la mera definición de idolatría. Así que esta mañana, yo no sé dónde está su corazón. Yo no sé si usted se relaciona con Dios a través de solamente como su creador, o si Él es su salvador, o si ya es su salvador, si Él está siendo su Señor, y si ya es su Señor, si se relaciona con Él como su Padre. La cosa es que Dios quiere conocerle, que le conozcamos a Él. Dios desea que tengamos comunión con Él. Y finalmente Dios desea que le compartamos de Él, que usted sea una representación de Él. Recuerde, el objetivo de estudiar teología no es simplemente llegar a ser más conocedor de Dios, sino llegar a ser más como en Él, en carácter y en conducta. Así que esta mañana, ¿qué hay en su vida que usted tenga que cambiar para ser más como Él en carácter y en conducta? Si usted nunca ha puesto su confianza en Jesús, el primer paso que tiene que dar es reconocer su condición de pecador. Pero que en Jesús hay perdón de pecados. Y en Él hay una vida nueva. Y una relación nueva puede comenzar. Así es como usted le puede adorar con todo su corazón y glorificar su nombre por siempre. ¿Cree en Dios correctamente? Porque si no, puede estar sinceramente equivocado. Mientras la banda pasa en un canto de respuesta, medite en eso que ha escuchado. Una correcta creencia acerca de Dios conduce a una respuesta adecuada hacia Dios y una conducta apropiada en la vida. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? De tal manera que, ¿qué significa Dios para usted? ¿Qué significa Dios para usted? Y cómo usted entonces, escuchando lo que escuchó, tiene que relacionarse con Él. Si usted está aquí y no le conoce, el primer paso es ello. Si usted ya le conoce, ya confió en Él como su Salvador, el segundo paso es serle fiel a Él como su Señor, dar ese paso de discipulado, involucrarse, servir, compartir de Él. No se quede solamente sentado, conforme. Y consecuentemente continúe relacionándose con Él como Padre. Oremos. Padre celestial, nuestro creador y sustentador, todo lo es sostenido en usted. La criatura más pequeña y conocida por usted y el ejército más poderoso está a su mando. Tú reinas con justicia. Ayúdanos a confiar en tu bondad y en todo lo que sea tu voluntad. Y al cantar este canto, Señor, de respuesta, es una confesión pública e íntima en lo que creemos. Y si hay alguien aquí que no tiene esa relación personal, que pueda responder. Hoy es el día de salvación. No mañana, sino hoy. Y para aquellos que ya le conocemos, hoy es el día para comprometerse, para dar ese siguiente paso, para poder realmente vivir como sus siervos y usted nuestro Señor. Y para aquellos que ya están en el rebaño suyo como hijos y que están sirviendo, que no dejen de cosechar esa relación íntima como Padre. Ayúdenos.